Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram @Brújula Internacional, en Twitter @Brújula por GB, y a ver todas las entrevistas que aquí se generan en nuestro canal de YouTube Brújula Internacional TV. También a seguirme en mi cuenta personal @JEnriqueRobles. El Nagorno-Karabaj, un territorio que ha sonado en las últimas 2 semanas porque se ha intensificado un conflicto que data de hace 3 décadas, incluso desde la Primera Guerra Mundial, y otros también refieren datos desde el siglo XIII, cuando comenzaron estos pueblos y etnias a unirse, a encontrarse y a encontrar también diferencias religiosas, que es lo que históricamente ha unido a las diferencias en el Medio Oriente y en este particular en la zona de Asia, porque pertenece al territorio asiático. Para eso hemos invitado hoy al internacionalista Jonás Estrada. Nos estará dando el contexto real de lo que está pasando en el Nagorno-Karabaj, un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Bienvenido a la tarde de hoy, un gusto tenerlo en Brújula Internacional. Concho, gracias a ustedes una vez más por invitarme a este grandioso programa de Brújula Internacional. Y bueno, aquí estoy para ahondar profundamente este tema que es muy complejo, que incluso no es fácil de tratarlo en este caso. Sumamente complejo. Un conflicto también parecido a los de Medio Oriente, diferencias religiosas, distintas también radicalismos. Vemos en Armenia que hay una mayoría que es católica. Cristiana ortodoxa. Así es, cristiana ortodoxa. Y también vemos en el caso de Azerbaiyán que son mayoría musulmana. Pero hay otras vertientes que esto encierra. Se dice que empezó el conflicto desde la Primera Guerra Mundial, cuando incluso ocurre la invasión a Armenia, el genocidio Armenia, que también generó la pérdida de más de 1.500.000 de personas muertas, fallecidas. ¿Cómo usted lo vislumbra? ¿Cómo lo pondera? Porque ha vuelto a revivar la tensión en las últimas 2 semanas. Bueno, en los orígenes del conflicto que es existente en el territorio de Nagorno-Karabaj, habría que remontarlo, viene por los lados del siglo XIII, incluso en el siglo V a.C. Cuando conquistan estos territorios, ¿no? Claro que en ese caso, primeramente, haciendo señalamiento histórico, el reino de Armenia fue la primera nación en el mundo en aceptar el cristianismo. Pero es en ese lugar que se encuentra en la zona del Cáucaso, que es propiamente ubicado en el continente europeo, es una zona de encrucijada porque el Cáucaso conecta con Europa y con Asia, y a su vez con Europa, y conecta con el Golfo Pérsico hacia el Océano Índico. Y en el caso concreto de dicho conflicto territorial, se toma como punto de partida en la Primera Guerra Mundial. El punto de inflexión va a ser el lamentable genocidio cometido por los turcos, por el Imperio Turco Otomano, en contra de la población armenia, porque hay que tener en cuenta que durante la Primera Guerra Mundial el Imperio Ruso y el Imperio Otomano estaban en conflicto en la zona del Cáucaso, y tropas otomanas toman parte del territorio armenio y cometen una limpieza étnica en la zona. Pero hay que aclarar un punto importante de que, si bien el gobierno de Turquía no reconoce tal suceso, pero los hechos están documentados de las atrocidades que cometieron el antiguo Imperio Otomano, y que a su vez el concepto de genocidio, si bien no se aplicaba el contexto, porque en su concepto original se refiere exterminio sistemático a poblaciones específicas, indistintamente sean en mayor o en menor grado. Y cuando se empieza a utilizar el genocidio, incluso al derecho internacional, viene después de la Segunda Guerra Mundial, por los crímenes que cometieron la Alemania nazi contra los judíos y otros grupos de personas. Entonces, por este caso no aplicaría el término de genocidio. Fundamentalmente sí, porque el Imperio Otomano siempre ha tenido un odio profundo a Armenia por el hecho simple de que ellos son cristianos y ellos son musulmanes, y para ellos siempre ha sido inconcebible de que existe esa parte de ese territorio, que existe esa población armenia, y por ende que ellos son de mayoría,
la población armenia es netamente cristiana ortodoxa y que tiene vínculos culturales y religiosos con Rusia, que ellos lo han visto un enclave rusófilo. Es decir, que Armenia es un estorbo para ellos, se podría decir, No, claramente. geopolíticamente es un estorbo, porque incluso en la actualidad Turquía está buscando de dominar utilizando Azerbaiyán la zona del sur del Cáucaso, que eso siempre ha sido parte territorial de Rusia, teniendo presencia hegemónica en este caso. Y ahí hay que tener en cuenta el siguiente aspecto. Continuando con la problemática en el antecedente, mucho después de la Primera Guerra Mundial, hay que ubicarnos que sería bueno que proyectasen el mapa. ¿De cuál mapa estaríamos hablando? El mapa del Tratado de Sèvres y el mapa, que eso están relacionado con el mapa de la Armenia wilsoniana. Como ustedes pueden observar, después de la Primera Guerra Mundial, Turquía, como formaba parte del grupo de la Triple Alianza, junto con el Imperio Alemán, con el Imperio Austrohúngaro, el territorio de la actual Turquía, que es lo que se conoce como Asia Menor, ya se reparte entre las potencias vencedoras por la zona italiana, la zona francesa, por esas rayas, las rayas que están los amarillas, límites, sí. Esa es la región de los kurdos, y esa es la parte que está en roja, esa es la que le correspondía originalmente a Armenia, porque esos fueron territorios que le fueron arrebatados en la invasión por los otomanos durante la invasión, que corresponde el monte Ararat, que por cierto es muy histórico, muy importante porque según en la escritura de la Biblia, a donde posó después de 40 días, 40 noches, el famoso Arca de Noé, la zona de Erzún y de Trebisonda, y por ende el lago Van. Pero posteriormente, en el Tratado de Sèvres, que fue en el año de 1920, al fin y al cabo los países que formaban parte del dicho tratado no firmaron el acuerdo y no se reconoció la nueva repartición territorial, porque se opuso el nuevo gobierno turco con Mustafa Kemal, que es conocido como Atatürk, que es el padre de la Turquía moderna, no fue reconocido posteriormente. Y en el mapa ese mapa y esa parte roja es lo que se correspondía para los georgianos, la Gran Armenia. ¿Y por qué Armenia wilsoniana? Porque Woodrow Wilson, que fue el que estableció los 14 puntos para el establecimiento de la Sociedad de Naciones, buscaba de solventar esos conflictos territoriales y reconocerle que esos territorios formaban parte de Armenia, cosa que el nuevo gobierno turco, después del fin del Imperio Otomano, no reconoció la misma. Posteriormente, en ese mismo año se presenta un nuevo conflicto, pero con la Gran Asamblea de Turquía, que todavía no era la República Moderna de Turquía. Correcto. Y la República Democrática de Armenia, que se separa del Imperio Ruso, porque en esa situación el Imperio Ruso cae el zar, se da la Revolución de Febrero con Kerensky, pero luego viene la Revolución de Octubre con los comunistas bolcheviques, y ya se estaba estallando, y ya estaba la guerra civil. Ellos aprovechan esa situación de independizarse, pero ya entran en conflicto Armenia con Turquía, en el cual, en dicho conflicto, pierde Armenia, porque aparte pierde militarmente contra el nuevo Estado turco, pero también son invadidos por los bolcheviques por el norte, que ellos conquistan prácticamente Armenia, y ahí en esa situación es el fin de la República Democrática de Armenia, y ahí donde tiene que llegar en ese mismo año con el Tratado de Alexandropol, en el cual se establece de que Armenia pierde la mitad del territorio que le había prometido Woodrow Wilson, como se mostró en el mapa anterior
de la Armenia wilsoniana, ahí se queda totalmente desechado. Bien. Posteriormente, vamos a estar conversando al regreso de la pausa sobre este tema que es muy extenso. Estamos explicando importantes datos sobre los antecedentes, porque para poder entender este conflicto histórico que data desde el siglo XIII, pero también después en la Primera Guerra Mundial, después en 1980, a final de la década y principio de los 90 hasta el 94, cuando comenzó a intensificarse fuertemente el conflicto, pues surgen estas diatribas políticas y religiosas entre Armenia y Azerbaiyán. Recordemos que ambas eran exrepúblicas soviéticas, dependientes del Imperio ruso. Vamos a estar conversando esto al regreso con el internacionalista Jonás Estrada. Les invitamos a que permanezcan con nosotros porque continuaremos explicando este tema que es muy importante, relevante y también de alguna forma define lo que es de la diplomacia, de buscar de resolver de manera pacífica los conflictos, pero no obstante hay momentos en que lamentablemente la diplomacia no ha funcionado, sino los patrones geopolíticos, como lo que le había explicado en el segmento anterior. En el Tratado de Sèvres, ahí se estaba dando, será la repartición, porque eso viene muy posterior al Tratado de Versalles, la repartición del mundo de las potencias vencedoras, que se estaba aplicando igualmente con el Imperio Otomano, pero que no, los que formaban parte del Tratado de Sèvres no reconocieron dicho tratado por la oposición del nuevo gobierno de Turquía, luego de la caída del fin del Imperio Otomano, en el cual afecta a Armenia tras el genocidio o la masacre perpetrado los turcos por los armenios. El presidente estadounidense Woodrow Wilson, que fue el que propició la Sociedad de Naciones, junto con los famosos 14 puntos, buscaba de solventar el conflicto territorial de Armenia, reconociéndole los territorios que habían sido arrebatados por los otomanos, por los turcos otomanos. Pero posteriormente, como ya se mencionó, no fue reconocido el Tratado de Sèvres, se da un conflicto militar entre la República Democrática de Armenia, separada del Imperio Ruso, junto con la Gran Asamblea Nacional de Turquía, en el cual salen derrotados los armenios en dos frentes, con los turcos, que pierden la mitad del territorio, y los bolcheviques, bajo el mando del 11º Ejército Rojo, conquistan prácticamente Armenia y se convierte en una república socialista soviética Armenia, Georgia, incluso Azerbaiyán. A eso es lo que quiero ir porque evidentemente hay que nombrar la Unión Soviética y el impulso que hubo a estos países. Bueno, diríamos que la agrupación como tal de la Unión Soviética. Luego de su disolución empieza este conflicto por el Nagorno-Karabaj, que es un territorio muy importante. Pero la gente se pregunta qué hay en este territorio en disputa que pertenece, como dijimos, a Azerbaiyán. ¿Por qué importa tanto el Nagorno-Karabaj para estas dos potencias, al menos en conflicto? Claro, si me permite, para terminar en estos dos aspectos importantes en cuanto a los tratados, para el mismo, posteriormente se firma, después de ese conflicto militar, se firma el Tratado de Adrianópolis, que pone el fin al cese del conflicto. Armenia pierde la mitad del territorio, y posteriormente ahí se viene al Tratado de Kars. En el Tratado de Kars, ahí donde se ratifica de que Armenia pierde la mitad del territorio, incluyendo lo que se había procurado de obtener con el mapa anterior que se mostró de la Armenia wilsoniana. Y por último, aquí como pueden observar en el mapa, era lo que en el Tratado de Kars, que fue en el año de 1921, corrijo, allí, como ustedes pueden apreciar, es ahí esos territorios que Armenia perdió durante ese conflicto. Y ya Armenia ya no era la Armenia independiente, sino ya la Armenia bajo la futura Unión Soviética. Igualmente Georgia, igualmente Azerbaiyán. Y posteriormente, para el caso turco, se da el famoso Tratado de Lausana, que es la que hace sustituir el Tratado de Sèvres, que ahí donde se conforma la nueva República de Turquía en la actualidad, y por ende ya Armenia queda bajo dominio soviético, pero sin los territorios que habían perdido en dicho conflicto.
que en la actualidad, y por ende, hay que mencionar un aspecto importante respecto a lo de Nagorno-Karabaj. La Unión Soviética ya conocía esa problemática del conflicto, pero cuando estaba Stalin prefirió no Obviarla. solo obviarla porque se consideraba desviacionismo nacionalista. Pero ¿dónde viene ese punto esencial del origen del conflicto de Nagorno-Karabaj? Cuando los británicos en la zona del sur del Cáucaso, ellos tenían una proyección geopolítica de que se construyera en esa zona, en Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, el oleoducto que llegase hacia la zona de Batumi, en Georgia, con el objetivo de ellos obtener esa materia prima. Eso está alrededor del territorio de Nagorno-Karabaj. Claro, ¿y qué es lo que sucede? ¿Y qué sucede ese oleoducto que fue en proyecto originalmente? El general británico William Thompson ve en estas circunstancias, en esa problemática de que como ellos confiaban más en los musulmanes por su estabilidad política, fundamentalmente política, más organizado, es que allí los británicos permiten que Azerbaiyán tome el control del Nagorno-Karabaj, que hay que entender que Nagorno-Karabaj es una zona montañosa, es un enclave que está dentro del territorio de Azerbaiyán, pero cuya soberanía está bajo Armenia, como ustedes pueden observar en el mapa. Es allí donde empieza ese conflicto, pero por la acción de los británicos. Pero con los soviéticos lo que hicieron fue como ocultar ese conflicto, a pesar que los armenios bajo control soviético le planteaban de anexarse el Nagorno-Karabaj a Armenia, porque históricamente ahí siempre han habitado los armenios, y no desde ahorita, sino desde hace muchos siglos. Más del 90% de la población es armenio. Totalmente. Totalmente el 90% de esa población es armenio. Pero ellos crean un Estado, diríamos que independiente, de facto. No es reconocido internacionalmente, pero tienen algún control en teoría. Sin embargo, hay una práctica que es el control del territorio que es del gobierno de Armenia. Claro, porque incluso estando dentro de Azerbaiyán. Claro, pero ¿qué sucede en este caso? Habría que irse al origen de los años 80. La Unión Soviética aún existía, pero ya se estaba mostrando síndromes de debilidad. Comenzaba a debilitarse. Ya estaba muy debilitado por lo de la guerra de Afganistán, las corrupciones que se dieron, malversaciones de fondos, entre otras cosas. Ya se estaban empezando a generarse esos brotes nacionalistas y esos choques étnicos que se habían sido ocultados, pero que se hizo reflejar, que de allí viene para el año de 1988, se da por parte de los azerbaiyanos contra los armenios la famosa masacre de Sungait en 1988, que en pocas palabras fue pogrom, es decir, persecución, matanza hacia los armenios. ¿Cuántos murieron? Mira, actualmente se desconoce, pero se habla de aproximadamente de un poco más de 200 personas. Pero no hay cifras oficiales en ese caso. Pero los testimonios, los testimonios de los habitantes de la zona dicen que eso fue muy horrible. Y de allí es que empieza ese conflicto. Entrando aún la Unión Soviética desde 1998, 1988, con lo de la masacre de Sungait, viene lo del famoso Enero Negro en 1992. Ya la Unión Soviética no existía, Armenia y Azerbaiyán ya eran estados independientes. Pero seguían en conflicto nuevamente. Ya estaban, y ya se intensificaba de nuevo. Claro, y ya entre los dos estados independientes ya se dan esos conflictos, y a su vez se dan todos esos procesos de limpieza étnica por parte de los azerbaiyanos hacia los armenios, que incluso, a pesar que eso fue un conflicto entre dos estados, pero hubo participación de terceros actores, de varios actores. Y vemos la importancia que ha tenido esto, porque Rusia, si bien hizo conjunto de países en la antigua Unión Soviética con Armenia y Azerbaiyán, apoya a Armenia. Y vemos el caso de Turquía, antiguo Imperio Otomano, apoya a Azerbaiyán.
y hemos visto cómo se han señalado en los últimos días, tras este conflicto, que hay incluso mucha manipulación de Turquía, hay supuestos terroristas que están implicados en el conflicto, yihadistas. ¿Qué se sabe sobre esto y qué tan cierto, hasta qué punto es tan cierto esta información? Mira, acorde a las informaciones de los armenios, se habla de la presencia de entre 1.500 a 4.000 soldados yihadistas musulmanes provenientes del conflicto sirio, que se encuentra apoyando a Azerbaiyán. Por ende, en el actual conflicto, Azerbaiyán está apoyado por Turquía. Y antes de seguir ese hilo, hay que recordar que para el 1994 se pone el fin del conflicto armenio y Azerbaiyán en torno al territorio de Nagorno-Karabaj, en el cual se llega a un acuerdo. Surge también un grupo importante, el grupo de Minsk, el famoso un poco grupo más diplomático, pero no se logró tanto, ¿no? Y también el grupo de la Organización de Seguridad, la Organización de Seguridad Colectiva Europea, si no estoy equivocado, Bien. En el cual se unen para poner fin a ese conflicto, en ese conflicto, a pesar de las contras que tenía Armenia, gana ese conflicto. Importante. Y obtiene el 20% del territorio. Y de allí es que se llega de que el Nagorno-Karabaj, si bien es una república autónoma, aunque independiente, aunque no es reconocido por la comunidad internacional, pero en la práctica Armenia tiene el control de Nagorno-Karabaj por medio del famoso corredor de Lachin. Seguiremos conversando sobre el Nagorno-Karabaj, el conflicto entre Armenia y los azeríes. En la próxima parte de Brújula Internacional nos acompaña el internacionalista Jonás Estrada. Ya regresamos. Habría que remontarse de que el conflicto de Armenia y Azerbaiyán en torno al territorio de Nagorno-Karabaj es parte de los famosos conflictos congelados porque no han tenido solución propiamente dicho. Y habría que ver en el mapa de los Balcanes eurasiáticos. ¿Por qué Balcanes eurasiáticos? Porque son esa región que comprende el Cáucaso, el Caspio, como pueden observar en el mapa, la franja, la línea negra, es lo que llaman los Balcanes eurasiáticos, porque comprenden parte de esos territorios que comprende en Eurasia, en el cual existen puntos candentes, que son las estrellas amarillas, porque hay donde hay conflictos tanto territoriales, étnicos, religiosos. También se habla en todos esos aspectos geopolíticos, en el cual hay donde entra Armenia y Azerbaiyán por ese territorio de Azerbaiyán. Y estas zonas son conocidas por zonas inestables. Pero ¿por qué también se dice Balcán Eurasiático? Porque es una de las regiones donde hay mayores fuentes de energía, de petróleo, de gas y de minerales. Y una de esas razones de dicho conflicto es por un lado territorial, pero un lado es étnico, religioso, pero también es un asunto geopolítico porque en esa zona eurasiática hay unos intereses geopolíticos del papel de Rusia, de Turquía y de Irán. También está China, pero China no entra propiamente en esa parte de esa disputa. Pero Irán ha estado un poco aislado, ¿no? Considerablemente sí, pero también le ha afectado no propiamente el conflicto, sino a lo interno, porque Irán tiene una población minoritaria importante que son los azerbaiyanos, que están en el norte de Irán, que es el 20%, y según por los iraníes se le conoce como una etnia revoltosa, porque ellos, a pesar de que los azerbaiyanos son musulmanes chiitas como los iraníes, pero el vínculo cultural y étnico no está con ellos propiamente, sino con los turcos, porque ellos siempre han tenido, porque los azerbaiyanos son turcos. Bien, hablamos de la cercanía de Turquía con este conflicto y con Azerbaiyán, pero también Armenia tiene un convenio militar con Rusia. Hay bases militares rusas en Armenia. Correcto. ¿Qué implicaría esta presencia militar rusa en el país y cómo podría ayudar para que Armenia se defienda ante este conflicto?
En el caso de Rusia con Armenia, ellos tienen una base militar en Gunriu, que se encuentra en Armenia, que ellos firmaron antes de la finalización del primer conflicto. La zona. Claro, es que el objetivo de Azerbaiyán y Turquía es bloquear Armenia. Incluso en uno de los mapas, como usted ve, Nagorno-Karabaj se encuentra en el medio. Está Azerbaiyán hacia el este, Turquía hacia el oeste. Está Armenia y está la República Autónoma de Najicheván, que es de Azerbaiyán. Si bien, como sabemos, la soberanía de Nagorno-Karabaj está en manos de Armenia, ¿qué busca Azerbaiyán? Tomar todo ese territorio, unirse territorialmente a la provincia azerbaiyana de Najicheván, tener contacto fronterizo con Turquía y aislar a Armenia de Irán, del Golfo Pérsico, y así la estrangularía económicamente, se encarecen sus productos y entonces tendría que apelar a la parte rusa para el traslado de sus productos, bienes y servicios, porque lo que siempre ha buscado es aislar aislar a Armenia, tanto los turcos como los azerbaiyanos, y hay que ver que ese conflicto es parte de las guerras híbridas. Importante destacarlo. Ya que hablamos de esto, se intensifica el conflicto, no ha cesado en las últimas 2 semanas. Las partes parecen que no quieren ceder ninguna. El año pasado ambos mandatarios, tanto el de Armenia como el de Azerbaiyán, se habían comprometido a hacer un acuerdo de paz o a tener cierta cercanía para evitar ese tipo de conflictos y que no se alargara tanto la guerra, porque lo que se quiere evitar en este último tiempo son las guerras precisamente. Pero ¿en qué derivaría esto en los próximos días, en los próximos meses? ¿Se alargaría más bien o podría haber una solución diplomática, un ente que medie para que cesen las partes? Desde mi punto de vista veo esta siguiente perspectiva. El Tratado de Minsk con la Organización de Seguridad de Cooperación Europea no funciona en su momento, pero no ha resuelto ese conflicto. Y esa solución del conflicto en última instancia lo tendrá que resolverlo Rusia. Y conversando junto con Turquía. Pero se dice que Turquía es un brazo definitorio de las conversaciones. Claro, pero recuérdese que Rusia y Turquía tienen convenios energéticos, de la cual le afecta a ambas partes. Pero no obstante, la solución yo la veo desde un patrón geopolítico. Y no se solvente propiamente por las vías diplomáticas, sino por acciones geopolíticas de una de las dos partes. ¿Podría ser militar de Rusia en el caso? Eso dependerá de Rusia. Si intervendría, no sería propiamente militar, sino con ayuda logística, como lo hicieron en las 2 guerras anteriores que han habido. Y en el caso de Turquía, va a seguir apoyando a Azerbaiyán porque su objetivo es dominar el sur del Cáucaso, y Rusia no va a querer permitir eso porque esa es su zona exclusiva geopolítica. Esperaremos entonces los próximos acontecimientos. Hemos estado hablando esta tarde con el internacionalista Jonás Estrada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un tema muy extenso, complejo, denso, que también esperamos seguir ampliando en las próximas semanas y próximas emisiones de Brújula Internacional. Ha sido un gusto conversar con usted la tarde de hoy. Bueno, igualmente para ustedes.